Padre, nuevamente le agradecemos su presencia acá, a la Salud. gente que nos acompaña. Nos preguntan si Saludos a existen todos. profecías sobre la venida de Cristo y si se cumplieron en realidad. ¿Cómo son ese asunto de las profecías? Y sí, la respuesta es que sí existen, maravillosas, precisas, que se han ido cumpliendo en su momento y que se referían a la venida de Cristo, que es Dios mismo, a este mundo. Él mismo, digamos, se fue anunciando a través de la boca y escritos de los que llamamos profetas, que eran hombres a los cuales Dios les hablaba y les inspiraba lo que tenían que anunciar sobre su futura venida a este mundo y sobre muchas otras acciones de Dios en la historia. En el Catecismo de la Iglesia Católica hay un punto, el punto 702, que habla de esta como revelación paulatina a lo largo de mucho tiempo, a través de profetas de Dios que anuncia que un día va a venir Él mismo, a hacer incluso la penitencia por los pecados que ha cometido la humanidad y a traer el perdón y abrir las puertas del cielo para toda la humanidad. Y dice así este punto 702, desde el comienzo, es decir, desde la historia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre, que en esta frase está la Santísima Trinidad, permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba desde entonces, desde los comienzos, el tiempo del Mesías. Y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ni el Hijo ni el Espíritu Santo, ya han sido prometidos para ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. El Hijo se manifestó, Dios Hijo, en la Encarnación, y Dios Espíritu Santo especialísimamente en Pentecostés. Pero es el mismo único Dios verdadero en su misterio trinitario. Y por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo ha inspirado en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esta expresión Antiguo y Nuevo Testamento no es de origen católico cristiano, sino judío. El profeta Ezequiel y también Jeremías, en el capítulo 31 de Jeremías, 31-31, se dice que Dios hará una nueva alianza después de la que ha hecho a través de Moisés. De modo que la antigua y la nueva son vocabulario de los profetas de Israel. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los libros han sido redactados por profetas, es decir, por personas a los que el Espíritu Santo ha inspirado, en los cuales sobre todo se nos habla de la promesa de que va a venir Dios mismo a la tierra. El Mesías va a ser Dios. Ahora, ¿cuáles son esas profecías? Es una historia tan linda. En alguna otra ocasión, algunos de los que nos escuchan hoy recordarán, hablamos del descubrimiento de los manuscritos del Qumran a orillas del Mar Muerto, que después de la Segunda Guerra Mundial fue una de las, digamos, de los hechos más sensacionales del siglo XX. Encontrar ejemplares de la Biblia, de cada libro del Antiguo Testamento, algunos repetidos, en unas grutas, escritos antes de Cristo, algunos de ellos varios siglos antes de Cristo. De modo que ahora ya no se puede decir que han sido documentos falsos, fraguados por los cristianos siglos hecho un después, invento de la Iglesia o cosas así, acomodados para apuntar hacia Jesucristo. Todo escrito siglos antes de Cristo, ¿no? Y ahí están todos los libros de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, la Santa Biblia Hebrea. Y el primer, digamos, pasaje que interesa, que es una profecía realmente, son las palabras que nos trae el Génesis, el libro del Génesis, que fundamentalmente se debe a Moisés, como su redactor principal. Y también hubo algunos otros escritores que terminaron de completar este libro, pero Moisés es el principal escritor. Bueno, pues en el libro del Génesis se nos cuenta que cuando Dios, después de tratar con Adán y Eva, que han desobedecido, se dirige al demonio, a la serpiente,
El libro del Apocalipsis, por cierto, dice que la serpiente es el dragón, el demonio, Satanás, el que engaña a todo el mundo. O sea que no es una culebra cualquiera, ¿no? Era una manera de actuar que tenía el demonio. Y le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, ¿no? Haber engañado a Adán y a Eva, serás maldita sobre toda bestia. Te arrastrarás sobre tu vientre y queda convertido en un símbolo, ¿no?, de la presencia del demonio en la tierra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Él te aplastará la cabeza, y tú le acecharás al calcañar. O sea, tratarás de morderle traidoramente por el talón. El calcañar es la parte trasera del talón. El traidor, ¿no? El ataque traidor del demonio, que nunca viene de frente. Es la primera vez que se habla de que hay una mujer, un descendiente de la mujer, que le aplastará la cabeza a Satanás. Esta primera profecía simplemente anunciaba que iba a haber un redentor, pero no se sabía ni dónde, ni cuándo, ni cómo iba a venir. Pero estaba anunciado que vendría. Va pasando el tiempo y en los siguientes libros del Antiguo Testamento, sobre todo en el Deuteronomio y en el Éxodo, capítulo 33, aparece la historia en la que Moisés, que es el gran santo que Dios envía para liberar al pueblo judío de la opresión, de la esclavitud en la que vivían en Egipto. No habían llegado como esclavos a Egipto, pero cuando se empezaron a multiplicar mucho, los esclavizaron y empezaron a maltratarlos muchísimo, y llegó también esa época del genocidio en Egipto, cuando el faraón dio la orden de matar a todos los niños varones hebreos. Y Dios les mandó un liberador, a Moisés. Cuando Moisés ya era muy anciano y ya los había liberado de Egipto, estaban ya camino a la tierra prometida, el Señor le dice a Moisés, yo les daré otro profeta como vos, como otro Moisés, pero le insinúa que será más que Moisés. Y esto sí que es importante tenerlo claro. El que iba a venir, el esperado, el deseado del pueblo de Dios y después por todas las naciones, iba a ser alguien más que Moisés. Esto lo explica muy bien, con toda esa sabiduría teológica que tiene, el Papa Benedicto XVI, en un libro maravilloso, del que ha escrito la primera parte hasta ahora, Jesús de Nazaret. Y en el mismo comienzo del libro, ¿no?, leo unas líneas, dice, debemos recordar la historia del Éxodo, donde se nos cuenta la petición que Moisés hace a Dios, en el capítulo 33. Déjame ver tu gloria. Y la petición no es atendida. Y Dios le responde, Yahvé le responde, mi rostro no lo puedes ver. A Moisés se le pone en un lugar cercano a Dios para que vea, se dice, la parte posterior de su gloria, pero no el rostro. O sea que tuvo una revelación de Dios, de algún resplandor de la presencia de Dios, pero que eso de ver el rostro, encontrarse cara a cara con Dios, no le fue concedido. Y dice Benedicto XVI, en la cuestión que nos ocupa, queda claro que el acceso inmediato de Moisés a Dios, que le convierte en el gran mediador de la revelación, en el mediador de la primera alianza, tiene sus límites. Moisés no puede ver el rostro de Dios, aunque se le permite entrar en la nube de su cercanía y hablar con él como con un amigo. O sea, era una amistad impresionante, pero imperfecta. En cambio, le promete un nuevo profeta que vendrá, un nuevo Moisés, al que se le otorgará el don que se niega al primero, ver real e inmediatamente el rostro de Dios. Y por ello poder hablar basándose en lo que ve plenamente. Será el mediador de una alianza, como dice la epístola a los hebreos, superior a la de Moisés. Y por eso dice San Juan Evangelista, a Dios nadie lo ha visto jamás.
el Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Entonces, Jesús será alguien más que un profeta, alguien que tiene el conocimiento personal de Dios Padre. Estas, digamos, son las dos grandes más antiguas profecías o promesas del que iba a venir. Pero hay otras varias que apuntan al lugar, a la fecha, que las podemos ver después de esta pausa. Isaías estuvo bárbaro. Isaías, que es una maravilla. Bueno, así que después de una pequeña pausita, seguimos. ¿Cómo no? Bueno, estábamos hablando de las profecías entonces, sobre la segunda venida de Cristo. Claro, que lo que nos preguntan tantas veces nuestros oyentes, que quieren saber si se han cumplido, cuándo se han cumplido, dónde están escritas. Bueno, hasta ahora hemos comentado las dos más antiguas. La promesa que se hizo a Adán y a Eva de que tendrían un redentor, alguien que iba a aplastar el poder de Satanás, y también la referencia a Moisés, que vendría alguien más que Moisés, que vería cara a cara a Dios, y ya no hablaría por intermediarios. Pero hay más profecías. Va pasando los siglos, y llega un momento en que dentro del pueblo de Israel, que se ha multiplicado muchísimo y que ya vive en Israel, y hay muchísimos judíos de muchas tribus, cada una tiene sus propias historias de nobleza y de valentía y de santidad. De todas ellas hay una familia que es elegida como la rama de la cual va a venir el prometido de todos los tiempos, este Mesías. Y esto se señala en el segundo libro de los Reyes, en la época del rey David. Estamos en el año 1000 antes de Cristo, casi matemáticamente, 1000 antes de Cristo. Y Dios le envía un profeta, Natán, que le dice, cuando ya es anciano el rey David y está por morir, en el capítulo 7 del segundo libro de los Reyes le dice, cuando se cumplieren tus días y descanses con tus padres, yo, le dice Dios a través de Natán, suscitaré después de ti un descendiente tuyo que ha de salir de tus entrañas, y haré estable su reino. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y empieza a hacer este anuncio que dice algo que supera, digamos, la pura tradición de descendencia humana. Tu casa, la del rey David, y tu reino serán estables ante mí eternamente, y tu trono será firme para siempre. Claro, las palabras eternamente y para siempre no pertenecen a la experiencia humana. Acá no hay nada que sea eterno ni para siempre, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que le dice que de parte de Dios, de la familia de David va a venir este que es más que Moisés, que tiene poder para aplastar la cabeza de Satanás, y que su reino, porque será rey el que venga, no solo profeta sino rey, será estable y firme eternamente. Claro, en el pueblo de Israel cada vez se iba enriqueciendo más y más la figura de este Mesías, ¿quién iba a ser? Hasta que llega, 200 años después del rey David, unos 8 siglos antes de Cristo, el profeta Isaías. Y ahí tenemos esa profecía impresionante que está en el capítulo 7 de Isaías, que en un momento en que el rey de ese momento, que era Ahaz o Acaz, está en plan de no obedecer a lo que Dios le dice a través de Isaías y quiere arreglar sus problemas geopolíticos a su manera, le dice el profeta, escucha, casa de David, porque ya es la casa de David el centro de atención de todo Israel. ¿Acaso es poca cosa que molestes a los hombres, que quieres molestar también a Dios? El Señor mismo te dará una señal.
he aquí que una virgen concibe y da a luz a un hijo. Está todo en presente. Y le pone por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta profecía, que se llama la profecía de Emmanuel, está ahora como en Qumran. Se ha encontrado un ejemplar que es 2 siglos anterior a Cristo. Y está escrito en hebreo. Y dice con toda claridad, y está desplegado para todos los que quieran leer el texto, ¿no? Es un rollo que se ha desplegado, que tiene como 7 metros de largo, y con esa antigüedad propia de una profecía, siglos antes de que ocurra. Le dice, una virgen, he aquí que una virgen concibe, que eso ya se sale de las leyes de la naturaleza, y da a luz a un hijo. Una virgen no da a luz, ¿no? Porque ya no es virgen en el momento de dar a luz. Y le pone por nombre, cosa que en Israel era el padre el que ponía el nombre. Acá no se menciona a un padre, se dice que la virgen esta pone por nombre a este hijo Emmanuel, un nombre que no existía. Nadie se llamaba Emmanuel en Israel, porque literalmente quiere decir Dios está con nosotros, o Dios con nosotros. Era un nombre tan impresionante que los maestros de Israel tenían que explicarlo de algún modo metafórico, porque decían, no puede ser que de una virgen van a ser Dios con nosotros. Pero eso es lo que estaba prometido. Y sigue pasando el tiempo, no mucho más, y en la época del exilio de Babilonia, al profeta Daniel se le aparece el arcángel San Gabriel, está en el capítulo 9, y le dice la fecha. Le dice, han sido fijadas 70 semanas de años. Una semana de años son 7 años. 70 grupos de 7 son 490 años. Y como Monsignor Straubinger lo explica muy bien, los exégetas católicos tienen diversas opiniones sobre cómo hacer el cálculo. Pero si se toma como punto de partida de los 490 años el año 445 a.C., en el que Artajerjes de Persia dio el permiso para reedificar a Jerusalén, y teniendo en cuenta que Jesucristo nació realmente alrededor del año 6 a 8 antes de nuestra era, llegamos al año de la muerte de Cristo. O sea que apuntan los 490 años al momento de la muerte de Cristo. Se llama la profecía de las semanas. O sea que coincide con Jesucristo, la profecía de Daniel, cuyo libro también se ha encontrado y está escrito siglos antes de Cristo. Y está también esa impresionante profecía de Miqueas, uno de los profetas llamados menores, en el que se indica dónde, no solo en qué fecha, sino dónde va a venir este Dios con nosotros. Es en el pueblo original de la familia de David, en Belén. Y dice así en el capítulo 5 de Miqueas, pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que ha de dominar a Israel, cuyos orígenes son desde siempre, desde los días de la eternidad. Así nomás. Hasta los tiempos en que dará a luz la que debe dar a luz. Y el resto de sus hermanos regresarán a los hijos de Israel. Habrá un momento en que seremos un solo rebaño y un solo pastor. Pero de modo que es Belén, en la época de Cristo, la fecha estaba fijada, el lugar descendiente de David, que es Dios con nosotros. Ese es el que en la Navidad nosotros aceptamos como el Mesías. Bueno, así que... Hijo de María. Bastante clarito, ¿no? No es como para decir, son leyendas, son cuentos. No, para nada, es todo pura historia. Sin fundamento. Sí. Bueno, padre, espero que les sirva, que les aproveche. Que hayan quedado suficientemente contentos. Gracias por todo nuevamente, por su visita y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta un próximo encuentro. Hasta la próxima.